Ajá, sí se puede. Bueno, continuemos. Entonces estamos acá sobre lo que habla Hines al respecto de speaking, ¿sí? Entonces tenemos que tener algo que se llama eh, tres cositas, cuatro cositas acá. Uno que sería setting and scene. Ya ustedes saben qué es el setting, ¿cierto? Escenario. Ujú, exactamente. Entonces dice el tiempo y el lugar donde esto ocurre. Entonces es la circunstancia física, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, qué sé yo, 22 de diciembre de 1985, qué sé yo, Bogotá, Colombia. Ahí Ujú, estamos teniendo nosotros nuestro setting, la parte física y esa parte etérea que es el tiempo, ¿sí? ujú. Ya que tenemos, decimos scene in the psychological setting or cultural definition of a scene. Entonces, aquí tenemos, entonces setting, estamos hablando de tiempo y lugar, Mm. y scene, entonces sería lo relacionado a la parte de la definición cultural o el psychological setting. O sea, Como es, por ejemplo, el entorno, si es, por ejemplo, cómo se está desarrollando el entorno, ¿sí? Las relaciones que hay a nivel emocional, a nivel sentimental, lo que se está expresando en el momento, ¿sí? La forma, la gesticulización, eh, lo que hace único ese lugar. ¿Listo? Ahora, dentro de esto tenemos tres ideas más. Tenemos participants, entonces, pues obviamente el speaker y the audience, en este caso, por ejemplo, yo podría ser el speaker, mientras ustedes están siendo the audience. En el momento que haya turn taking, pues cambia el speaker y yo me convertiría parte del audience. ¿Listo? Número dos, tenemos ends, que serían los objetivos, ¿listo? Y lo que sale después de eso. Y el act sequence, entonces sería la forma y el orden del evento. Entonces, cómo se producen estas conversaciones, cuál sería el orden, el tipo de lengua que se vaya a utilizar, etcétera. Tenemos también key. Entonces, dentro de lo que tenemos como key, vamos a establecer algo relacionado a tone, manner or spirit of the speech of act. Entonces es la forma como yo hablo, ¿sí? Ejemplo, cuando vamos a pedir un favor. Entonces, usted no va a decir, aunque usted quite la palabra por favor, el tono debe ser un tanto agraciado. Entonces yo digo, ¿me permite usted un momento para hablar de algo? Si yo lo digo de esa forma, se va a entender como que lo está pidiendo cortésmente. Pero si yo lo digo de una manera más fuerte, yo digo, ¿me permite usted un momento para hablar de algo? Suena como que ya no es un favor, esto es un jalón de orejas. Pero si yo lo cambia, y me permite un momento de su tiempo para comentarle algo, denota pena. Entonces, con esto tenemos que tener en cuenta, entonces, uno, el tono, como se dicen las cosas, la manera como se va a decir, si es respetuosa, si es irrespetuosa, si es un llamado a atención, si es una orden, o el espíritu de lo que se quiere tratar de dar. Tenemos aquí the instrumentalities, ¿sí? Entonces tenemos la forma y el estilo para hablar, si es formal o es casual. Las normas, entonces, eh, estas normas serían esos actos sociales que están implícitas en un evento. Ejemplo, si nosotros vemos la película de The Great Gatsby, si no estoy mal es de Scott Fitzgerald, vemos que allá en 1920 esas apoteósicas fiestas de los magnates eran muy distintas a esas fiestas que se hacen hoy en día acá. mm, Uno, el tipo de música que había para esos escenarios era jazz, era Para el que no blues. se ha visto la película de Great Gatsby es demasiado buena, me la recomiendo. Ajá. Pero entonces, si nosotros vamos a ver las fiestas apoteósicas que tienen los ricos ahora, ¿qué tipo de música están utilizando? Están utilizando
reggaetón, están utilizando electrónica, están utilizando lo que haya más popular en el momento. ¿Listo? Por acá y acá. Dice, yo creo que a veces no es pena. Conocí a alguien que hablaba así y pensé era por pena, pero no siempre se expresa así. Ah, ok, perfecto. Listo. También puede ser eso. También tenemos que tener en cuenta entonces para acá lo que dice Alex sobre aquí de key, ¿sí? También tenemos que tener de pronto las limitaciones a nivel física que tenga esa persona. ¿Listo? Entonces podría ser así. Bueno, estamos aquí en las normas y aquí el género. The kind of speech, act or event. Aquí cuando estamos hablando de género no quiere decir masculino o femenino. No, es el tipo de habla que nosotros vamos a generar. Sobre, por ejemplo, vamos a hablar sobre, qué sé yo, literatura, sobre política, sobre, mejor dicho, el Temas género, hartos. exactamente, el género discursivo que nosotros vamos a manejar acá. Mm. ¿Listo? Bueno, ya entrando más a fondo, y dentro del tercer punto de lo que es el análisis del discurso, tenemos lo que es la pragmática. Ahora, ¿qué es pragmática? ¿Qué recuerdan ustedes que es pragmática? Ya eso lo vimos en el primer corte. Y eso Profe, creo que es usar pues nuestro idioma, pero de acuerdo a un contexto. muy bien. Aquí, como ustedes pueden ver, la pragmática es el estudio de las condiciones de la lengua humana o de los usos de la lengua humana, como han sido determinadas dentro de un contexto de la sociedad. Entonces, para las personas que viven por allá en los Monte. barrios urbano marginales, ellos tienen una especie de sociedad, eh, perdón, ella, oiga, no, Miau. perdón, no me estoy dejando tomar el agua de los peces a los gatos. Bueno, después les explico eso. Cats. Bueno, estamos acá. Entonces, si nosotros estamos hablando de cómo la lengua se utiliza, Profe, eh, pues la pragmática también tiene que ver con el sentido o con el significado que se le da a una oración o a un discurso o algo de lo que estemos muy hablando. bien, claro que sí. Ahí estamos hablando de lo que es el acto del habla. Estamos hablando también de las implicaciones que tiene que ver acá. Y obviamente, pues la cooperación que nosotros vamos a tener con el propósito de mediar este conocimiento. ¿Listo? Y bien. Si nosotros hablamos sobre el principio cooperativo, ¿sí? Entonces tenemos aquí que es una asunción, una presunción básica de la conversación, en la cual nosotros vamos a ver cómo se contribuye para hacer ese intercambio a nivel comunicativo. Entonces, cómo se logra mediar o cómo se logra negociar el conocimiento a través de la comunicación. Pero conocimiento de qué? De lo que usted sabe versus lo que yo sé sobre un tema específico, ¿sí? Pero es que nosotros no vamos a hablar aquí de astrofísica, no, aquí no vamos a hablar nosotros de arqueología, no. Nosotros podemos estar hablando de el IF, si ustedes quieren, o podemos estar hablando de las noticias de este, newspaper, el espacio, ¿sí? Pero sigue siendo eso, vamos a medir la parte de la comunicación. Entonces aquí tenemos cuatro componentes dentro del principio de comunicación. Tenemos otros, maxim of quantity. Entonces, es la contribución que usted hace sobre la información requerida o cómo usted informa y esos informes pueden contribuir a ese enriquecimiento. Ejemplo, los chismes son un ejemplo de esta cuestión. Entonces, el quantity, escuché un montón de información y yo vengo a replicársela al otro vecino. Ahí está. Pero se está contribuyendo. No importa acá el aspecto psicológico de
Si usted lo hace es por mala gente o lo hace de buena intención, pero no es la cantidad que usted trae. Número dos, estamos hablando del máximo de cuál es de calidad, ¿sí? Entonces, si esto es cierto o es falso, ¿sí? Aquí dice, do not say what you believe to be false. Entonces, lo que usted no cree que es cierto, pues lo dice. En este caso sí podríamos tener algo más que va a estar relacionado a maxim of relation, ¿sí? Que si es relevante o no. Y finalmente tenemos el maxim of manner. Entonces, si es claro o si vamos a avoid ambiguity, ¿sí? Si vamos a quitar algunas cuestiones en el habla que hacen que nuestro mensaje no se logre entender a cabalidad. Acá podemos nosotros meter en la parte del quality las exageraciones, lo que pasa con el teléfono roto. ¿Listo? Lo bueno del teléfono roto es que se logra saber cuál es la percepción que tiene la persona del mundo sobre algo que se le ha contado. Lo malo del teléfono roto es que esto puede pasar desde señales paralingüísticas hasta usos metalingüísticos del habla. Ejemplo, les voy a mostrar aquí un videito del teléfono roto, pero sin palabras. A ver si lo encuentro. Este es. Sí, este es. No sé si ya han visto este video. Necesariamente no necesita sonido.
hasta acá. ¿Se alcanzaron a ver? Sí. Va. En esto lo que tenemos que tener en cuenta, aquí no utilizamos señales metalingüísticas, pero sí señales paralingüísticas. Ujú. Miramos nosotros acá la cantidad, la contribución que se está informando. En este video del teléfono roto, necesito que me digan, 1, cuál fue la cantidad; 2, cuál fue la calidad; 3, la relación, si es relevante o no fue relevante, teniendo en cuenta lo que hizo primero el muchacho de camisa blanca y segundo, la última muchacha que recibió el mensaje. Y la manera, si fue clara o fue ambigua. Las escucho. Pues obviamente fue muy ambiguo porque se decodificó el mensaje muy mal Ujú, al final. Se, exactamente. se rotenció, mejor dicho, no sé cómo es roten en español. De todas Eh, formas, en donde dice el profesor de la relación, pues el chico que empezó el teléfono roto, pues fue claro, pero ya cada persona le iba cambiando, le iba quitando cosas para explicarlo a su manera. Entonces, pues al final no se llevó, no se transmitió, por así decir, el mensaje bien, sino ya iba con cosas muy distintas. entonces la Perfecto. cantidad bajó, se podría decir, porque pues la cantidad de información al principio fue alta. O sea, el plan dio que prender la moto, o sea, sentarse, prender la Sí, moto, era bastantes procesos y ya al final terminaba, o sea, por lo menos el primer ejercicio eran 5 segundos y ya al final un durar segundo. uno. Ujú, exactamente. Eso es lo que pasa acá en el principio de cooperación. ¿Listo? Ahora la implicación, que es la inferencia sobre la intención del hablante. ¿Listo? La cual va a ser dividida en dos tipos. Número uno, que va a ser la implicación conversacional y la convencional. Miremos la conversacional. Entonces, es lo que son las asunciones que son sugeridas eh, por el hablante e inferidas por quien lo escucha. Teléfono roto. Lo que yo trato de decir y lo que usted trata de entender. ¿Listo? Ejemplo, aquí dice, ¿Are you going to John's party? Y la segunda persona responde, I have heard Mary is going. Entonces, acá, ¿qué es lo que está implicando uno de los hablantes? Él está hablando sobre la fiesta de John. Y la otra persona está pensando, eh, voy a hacerlo ir simplemente porque le voy a decir que Mary está yendo o va a ir a la fiesta. Entonces, aquí es lo que se implica dentro de la conversación, ¿sí? Lo que yo voy a sugerir como hablante y lo que yo infiero eh, como, se me olvidó la palabra en español, hearer, the listener, receptor. ¿Listo? Ahora, las implicaciones convencionales. Entonces, estas implicaciones convencionales, como ven, lo ven acá, vamos nosotros a mirar que esto no es basado en lo cooperativo. Número uno. Número dos, no depende de un contexto especial. Y número tres, se asocia con palabras específicas. Ejemplo, decimos acá, Mary is crying, but she's glad. Si nosotros tenemos aquí, miremos esta oración, en la cual la primera idea trata como de juxtaponerse a la segunda idea, es porque hay alguna relación, hay alguna implicación entre
que ella está llorando, pero a su vez se siente bien, ¿sí? Entonces, las implicaturas o las implicaciones convencionales, quiere decir que es la información que se encuentra entre una idea y la otra, lo que trata de, lo que trata de inferirse a través de convenciones. Convención 1, llorar. Convención 2, estar bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Tomemos una idea. Que si está llorando, pero a su vez se siente bien, es porque salió de algún problema. Número 1. Número 2, después de estar batallando con alguna situación caótica, por fin le encontró una solución y algo así. ¿Listo? O está llorando de felicidad, ¿no? Como, no sé, Perfecto. como Ahí cuando nace un está. bebé. Pues, qué Ex- feliz. exacto. Esa es la idea. ¿Listo? Bueno, ahora miremos el acto del habla. ¿Qué significa el acto del agua, del habla? El acto del habla prácticamente acá está hablando o se está enfocando es solo en la forma de hablar. El acto simplemente de hablar, en la capacidad de comunicar nuestras ideas a través del habla. ¿Listo? Lo cual va a estar relacionado en 3 ideas o en 3 actos. Tenemos el locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Esto es un poquito enredado, así que voy a saltar al que yo tengo por acá en español. Ah, caramba, ¿dónde está? ¿No es de filosofía del lenguaje? Es que no me deja ver por acá, es una cosita acá. Por acá está. Ándale, perdón, me perdió. Va. Ah, este era, sí. Va. Miremoslo acá. Entonces estamos todavía sobre la pragmática, que estudia el significado de la lengua en su contexto, el uso de ella en su contexto. Y aquí nosotros vamos a tener como un gran analista en ese sentido a John Austin. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos que tener en cuenta esto acá. Austin, pues mira el lenguaje desde el lenguaje corriente o cotidiano, lo que nosotros utilizamos a diario, teniéndolo en cuenta como ese instrumento para nosotros lograr comunicar una idea o hacer que esta idea que nosotros pensamos llegue a oídos de otra persona y se capte el mensaje. ¿Listo? Acá tenemos entonces que para este autor el lenguaje es exclusivamente descriptivo e informativo, lo que ya habíamos estado hablando, de un estado de cosas o cómo son las cosas, sino que hace cosas. Eso está más enredado todavía. Mejor dicho, entonces, ¿qué se hace con el lenguaje? ¿Cómo se informa? ¿Cómo se describe? ¿Listo? Es prácticamente esto. Ahora, vamos a tener aquí 2 ideas. La primera idea sobre los modos de comunicación va a ser lo constatativo o lo que ya hablamos, descriptivo. ¿Cómo son las cosas? Son verdaderas, son falsas, son bonitas, son feas. ¿Sí? Ahora tenemos la otra que son las performativas o realizativas. Entonces, lo que se hace, ¿sí? Entonces, cuando hacemos promesas, cuando vamos a declarar algo, vamos a invitar algo, vamos a expulsar. Ejemplo, si es adecuado o inadecuado. Entonces, vamos a mirar aquí unos ejemplos. A nivel de realizativos o performativos, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a llevar a cabo acciones. Y esas acciones, como bien lo dice acá, pueden ser ritualizadas o convencionales. Lo que quiere decir
que nosotros vamos a dar algunas ideas de lo adecuado o desafortunado que puede hacer. Ejemplo. Vamos a ver 4 ejemplos acá. 1, le doy las gracias. Aquí seguimos dando la parte realizativa. Los declaro marido y mujer. ¿Sí? Ya estamos aquí dando algunas ideas prioritarias sobre esto. Le doy la bienvenida. Prometo que mañana iré. Entonces quiere decir performativos, realizativos, lo que se piensa realizar, las acciones que se pretenden hacer dentro o teniendo como medio principal el acto del habla. Ahora, para la parte performativa tenemos que tener en cuenta 4 variables. 1, esto está desde el punto de vista gramatical, que simplemente hace una oración declarativa. En lo segundo, esto va a ir en primera persona del singular del presente del indicativo. Presente simple. ¿Listo? Tercero, esto no quiere decir que es una expresión carente de sentido. Y tampoco, como punto 4, va a ser calificada como verdadera o falsa, sino adecuada o inadecuada para el momento. Entonces, por ejemplo, ¿le comento o no le comento? ¿Sí? ¿Es justo comentarle lo que está pasando o lo dejo con la duda? Esto entonces es lo que yo quiero realizar. Bueno, vamos a saltarnos esta parte. Esto también. Porque quiero ir más que todo a la parte de esto. Los 3 actos del habla. Entonces tenemos locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Entonces el locutivo es el hecho simplemente de decir algo, así como el locutor. Dejar salir el mensaje y que sea entendido. Entonces aquí se van a tener aspectos como el fónico, el fonológico, el gramatical y el semántico. Entonces fonológico sería la parte física del espectro de sonido que se logra entender a través del habla. El gramatical, muy bien lo saben, las reglas propias de la lengua, y el semántico, lo que se quiere tratar de entender mediante la escogencia correcta de las palabras. Entonces, el ilocutivo va un poco más allá. Es ahora sí entender o determinar la forma como se está utilizando el enunciado. Y el perlocutivo se está enfocando más que todo entonces a esos actos ya producidos. Entonces el primero es simplemente decirlo. El segundo es mirar la manera, ya se nos está acabando el tiempo, es mirar la manera de cómo se está utilizando la lengua, el enunciado, perdón. Y finalmente, el perlocutivo es qué efectos logra generar esto que ya fue dicho. ¿Listo? Entonces, aquí estas ideas de lo que son lo relacionado a los actos del habla. Aquí está entonces, mirando de otra manera más resumida. Entonces, locutivo, locutionary, sería el acto de decir algo, produciendo una expresión lingüística significativa. El illocutionary, o ilocutivo, entonces es un acto de esta creación de la lengua con algún tipo de función en mente. Entonces es lo que yo quiero tratar de decir, la parte semántica. Y aquí el perlocutionary sería entonces la acción, el efecto que va a generar esto ya dicho. Miremoslo acá, desde ese punto de vista. Entonces tenemos, el locutivo sería close the window. El ilocutivo, por ejemplo, está haciendo frío, hay mucho viento, hay mucho ruido, ¿sí?
Y el perlocutivo es lo que se va a realizar. Entonces se cerró la ventana. ¿Listo? Bueno, ya casi vamos terminando esto. Entonces, los enfoques para hacer o para estudiar este discurso está dividido en dos cuestiones. Uno, la parte estructural y dos, la parte funcional. Dentro de la parte estructural tenemos el, ¿qué es? Communication Analysis, se me olvidó esa primera parte. Caramba, acá está, el Conversation Analysis. Me he olvidado. Va, tenemos acá el Conversation Analysis y dentro del funcional tenemos el Knowledge of Communication and Pragmatics. Tenemos dos ideas acá. Jorge, ¿podría silenciar un momentico el micrófono? Gracias. Va. Ahora entonces tenemos acá. Para hacer este análisis del discurso, y como bien sabemos, el análisis del discurso entra dentro del campo de la investigación, entonces vamos a tener en cuenta acá. ¿Cuál sería el enfoque para la investigación desde el Conversation Analysis? Serían entonces esas secuencias del habla. Ahora, ¿qué tipo de pregunta podría haber? Why say that at that moment? ¿Por qué se dice eso en ese momento? Vamos a mirar desde el punto de vista locutivo. Así de sencillo. Ahora, desde el punto de vista de la investigación en la parte etnográfica de la comunicación. Entonces, miramos la comunicación como un medio cultural o a nivel de comportamiento. ¿Sí? Entonces, una pregunta sería aquí, how does discourse reflect culture? ¿Cómo nosotros reflejamos esto? La forma como se habla, la forma como se dicen las cosas, el contexto en el cual se va a decir. Finalmente, el enfoque de investigación de la parte de la pragmática es ese significado de la interacción, lo que decía Camila hace un rato. Una pregunta sería acá, what does the speaker mean? ¿Listo? Y terminamos. Queden unas ideitas por si ustedes quieren, algunos referentes por si ustedes quieren buscar más ideas. Y ya. Chicos, como se va a acabar este tiempo, entonces les propongo algo para ayudarles ahorita ya un review rapidito sobre Classroom, sobre Classroom Interaction, porque para más o menos que tengan ideitas para para la semana entrante que tenemos el parcial. Esto no. Profe, ¿usted va a hacer el cuestionario el jueves o antes y dará más días para hacerlo? ¿Cómo sería? Yo creo que lo dejo para el viernes, para que ustedes tengan tiempo de estudiar bien y repasarlo. Ahí. Profe, ¿y el cuestionario va a ser que con preguntas abiertas? Estoy pensando en preguntas abiertas, cerradas. Sí, ¿Por de qué no las pronto. pone todas cerradas? ¿Todas cerradas? Ya a veces. Bueno, sí. Mejor para no tener que estar haciendo tanto análisis de ustedes. Pero sí necesito hacer una parte de ejemplificación. ¿Sí? Si todas las preguntas van a ser cerradas, yo les pediría hacer por lo menos una pregunta abierta, en la cual ustedes den un ejemplo de alguna situación que yo les dé. Voy a parar la grabación en este momento.